Estamos con Enzo Helguera de Imasolu. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, estar en tu programa. Vamos a hablar de las encuestas, Claro pero te quiero proponer algo. Ya no se vayan, ahora vienen las encuestas, los cuadros. ¿Cómo definirías, si tuviéramos que establecer un puntaje, los días que hemos tenido ya de debates? ¿Podría ser que el de ayer ha sido el peor? No. Mira, en realidad el de ayer ha tenido menos elementos, digamos, de diversión si lo comparamos con la presentación de Keiko López Aliaga y digamos, esto, el ataque concentrado contra ellos dos y ellos dos de una u otra forma defendiendo. Se ha tenido, digamos, que más elementos emocionales. Ajá. Que este último debate. Este último debate lo he visto más tranquilo que en relación a... Excepto por lo que pasó con Nieto. Por supuesto, pero resulta que justamente esos momentos que son críticos es lo que ponen en valor al tipo de candidato político que vamos a tener al frente, porque un presidente del país definitivamente está sometido a una presión constante todo el tiempo. ¿Y cómo reaccionas ante la presión? Entonces es ahí que tenemos a candidatos como Nieto y otros más, ¿no? Que hacen ante la presión, mienten a la opinión pública. Es lo primero que muchos hacen, ¿no? Y creo que los debates nos han servido también para ver ese tipo de contextos y por lo menos para tener bien visibilizados, quizás no a todos, pero sí a algunos. Sí, claro. ¿Qué te pareció lo de Nieto? ¿Qué te pareció la tardanza en principio y luego el argumento en lugar de salir a poner, digamos, paños fríos y pedir disculpas, ¿no? El argumento ha sido el peor, ¿no? Cuando culpar a Renovación. Sí, cuando tú cometes un error, lo primero que tienes que hacer es hacer mea culpa, ¿no? Y culpar a otros, si en caso hubiese algún tipo de responsabilidad, tienes que hacerlo con la debida prueba suficiente. Pero incluso tratando de echarle la culpa a Renovación Popular y diciendo además, ¿no? Cuando alguien miente, da muchos argumentos alrededor de la mentira y más bien esta se agranda, ¿no? Él dijo además que él vive en el sur, ¿no? Fue la segunda aseveración que hizo. El problema es que si vives en el sur, o incluso si vives en la playa, hay personas que viven en la playa y viajan todos los días, claro. Evidentemente saben cuál es la demanda del tráfico, saben evidentemente que hay un carril que se cierra en determinada, hasta los horarios uno los tiene ahí en la cabeza. Hasta el Waze te lo dice. Correcto. Ajá. No necesitas vivir en el sur de Lima, incluso necesitas vivir en el sur del país, en la costa, y sabes esos horarios llegando a Lima, ¿no? Y como dices, el Waze, todas las aplicaciones saben. Entonces, aquella persona pues que vive en el sur sí sabe cuáles son las rutas y no necesitan vivir en el sur, necesitan pasar algunos fines de semana y saben los horarios de retorno a Lima, ¿no? Fue pésimo ese... Una mentira tras otra y quizás la peor fue decir que él vive ahí y entonces fue un bloqueo de carretera. Entonces, en realidad creo que sacó lo peor de sí mismo en este momento de presión en vez de admitir la culpa y la responsabilidad que estabas en un debate que es no solamente es la mejor oportunidad en donde todos los medios o los principales medios de comunicación... Con todos los focos encima, claro. O sea, es decir, incluso viviendo lejos, lo que uno hace, pues, así como cuando viajas a otros lados, conociendo el tráfico y las dificultades de Lima, bueno, quedarte cerca, ¿no? Claro. Hospedarte cerca, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es en una campaña que un candidato sea honesto o diga la verdad? Yo sé que es difícil, que la política... Los políticos digan la verdad. La política finalmente es el arte de la mentira, ¿no? ¿Quién lo hace mejor? Pero digamos que pueden mostrar su otra cara también, ¿no? ¿Qué tan importante es? Claro, a ver, el problema de la mayoría de gobernantes es la improvisación, y cuando improvisan, evidentemente denota que no hay preparación y que este tema de la presión en la que tú te encuentras te deja dos caminos, ¿no? Decir la verdad o mentir. Incluso de los mentirosos, evidentemente también podemos decir que hay dos clases de mentirosos, ¿no? Aquellos que dan una explicación lógica y aquellos que usan lo primero que se les viene a la cabeza para tratar de capitalizar el debate, y en este caso fue echarle la culpa a alguien que no estaba en el debate,
¿no? Y armar una historia fantástica al respecto. Eso sí me da un poco de miedo. Que además lo puedes corroborar con todos los pobladores que viven en Lima, claro, y que saben evidentemente de eso, ¿no? Entonces no hay una preparación siquiera de carácter emocional para enfrentar la presión, ¿no? Y ahí hemos llegado a un punto, yo lo hacía notar, donde Grosso, que le han puesto mentigroso, porque también mintió, termina diciéndole al nieto que es un mentiroso y viceversa. O sea, ¿dónde estamos? Corre, yo creo que los dos están en un grupo similar más bien de candidatos. Creo que Grosso debió centrarse más en capitalizar él mismo las cosas o incluso hacerle ver a la población que él había admitido su error y más bien invitarlo a Nieto a que admita su error. Ese pudo ser una mejor performance. ¿Pudo haber sido una salida? Sí, claro. O sea, pudo haber dicho, yo me equivoqué, y sería honesto de su parte decir la verdad. Que también se equivocó y pedir disculpas y no echarle la culpa a los demás. Pudo ser una estrategia de él para un poco empoderar y decir, oye, finalmente se arrepintió y dijo la verdad, ¿no? Claro. Que es lo que importa, ¿no? Ahora, estaba Luna, estaba Acuña, se esperaba, siendo los dos personajes bastante cuestionados, que los demás no pudieran tener argumentos también para dejarlos sin esa carátula que normalmente llevan, ¿no? Estaba López Chau, estaban los tres, pero no hubo ese intercambio de cuestionamientos ni puyazos. Mira, aquí puede haber dos tipos de situaciones. Algunos acuerdos de pronto para no atacarse entre sí mismos y concentrarse en propuestas, o pudo la naturaleza del debate en ellos mismos verse con mejor opción si se concentraban en propuestas. Pudo ser una coincidencia también que se concentraron más en proponer que en atacarse, porque además el formato del debate ha hecho ver que en las anteriores ediciones a veces cuando te concentras mucho en el ataque, pierdes por el poco tiempo que tienes en vender tus propuestas, ¿no? Ajá, pero la gente que compra más, ¿la propuesta o recuerda más el puyazo? Evidentemente el puyazo, ¿no? Es lo que recuerda. Entonces, mira, Enrique Valderrama, de todo lo que dijo, pues uno recuerda más el desempeño que tuvo, ¿no? Para enfrentarse a viejos de la política, ¿no? Lo hizo muy bien, creo que la Escuela de la Política del APRA se puso una vez más. ¿No te parece que entre estos tres, por ejemplo, ¿no? Que están ahí en esta terna, claro, si uno le dice al otro, le va a sacar automáticamente, porque todos tienen algo que... Claro, también, ¿no? También. ¿No? Algo en el closet. Sí, claro. O sea, ninguno es puro y virginal ahí en este debate y todos tienen muertos en el closet, como se dice, ¿no? Entonces, obviamente también esta pudo ser un asunto de mejor no me meto porque me van a decir lo mismo. Y como te digo, en la estrategia de ellos, al margen que les funcione o no, es sus tiempos, ¿no? Su tiempo, porque obviamente van a tener que contestar para quedar bien. Claro. Y probablemente tú sabes que habían pues medio minuto o un minuto en el formato del debate. Y ahí tenían ellos también un problema porque la capacidad de oratoria para agarrar y atacar y luego dar propuestas, tienes que ser muy disciplinado y meticuloso. Mira, Acuña leyendo todo el tiempo. Además me llamó la atención porque, claro, por acá se traslucía el resaltador, ¿no? Y las letras que eran un poco más grandes, todo el tiempo leyendo. Esto, no, ¿qué tan beneficioso resulta para un político? Mira, lo normal es que un político hable y sea un buen orador, ¿no? En el caso de algunos políticos, esta no es definitivamente la mejor de sus virtudes, entonces... Pero miras el papel de cuando en cuando, ¿no? Es como una ayuda a memoria, si quieres. Correcto. De hecho, en el debate lo correcto es tener una ayuda a memoria para no perder la estructura, o en una exposición para no perder la estructura de lo que dices, ¿no? Claro. En el caso de César Acuña, optó por leer completamente y no salirse del libreto de lo que tenía que decir, para también capitalizar su tiempo. Él decía, y punto, ¿no? O sea. Claro, yo creo que su estrategia apuntó más en su tiempo decir las ideas que tienen en su plan de gobierno o que la tenían capitalizada. Entonces,
ya su objetivo era no distraerse en nadie más, como sí le ocurrió en el anterior debate, ¿no? Y claramente la inteligencia de él no va hacia la oratoria, probablemente hacia otros factores como la negociación o otro tipo de actividades, y se ceñó evidentemente a leer. ¿Quién te parece que fue el ganador ayer del debate? Bueno, en realidad yo creo que no hubo un ganador claro, no hubo alguien que capitalizó, pero sí perdedores, ¿no? ¿Quién es? Creo que el Nieto, gran perdedor. Creo que Nieto definitivamente el gran perdedor, y el amigo que lo acusó de mentiroso también, ¿no? Wolfgang Grosso. Sí, porque más bien le hizo recordar a la gente que él también había mentido. Claro, la sartén diciéndole al lado ya no. Claro, ¿no? Entonces más bien debió tomar su ejemplo, como te digo, estratégicamente para que sea un arma de, oye, y me reivindico y acá estoy, ¿no? Claro, y esta narrativa de Luna, de victimizarse y recurrir a sus orígenes y que la pobreza, y ¿qué tan efectivo le puede haber resultado ayer? ¿Qué te pareció? Bueno, de hecho, el público de Luna, como el público de César Acuña, no son exactamente los bolsones capitalistas, sino todo lo contrario, son los bolsones que van un poco más a los sectores rurales, que van un poco más a, digamos, una derecha mucho más andina, ¿no? Entonces yo creo que... Aspiracional. Sí, y aspiracional con ellos. Entonces, con ese recurso se dirigen a su público objetivo, ¿no? Pero y sobre todo él, ¿no? Sobre pero todo tenían Luna. la oportunidad de decirle el tema de las universidades y nadie se lo dijo. Claro, ¿no? Correcto. Las universidades fachada. Correcto. Creo que justo los personajes que han estado allí no fueron tanto para atacar. Y es más, si es que alguien tenía planeado atacar, creo que se concentraron algunos en Nieto, por ejemplo, que fue la oportunidad para todos agarrar y claro, golpear por su lado. Y creo que eso también fue un factor distractorio en el ataque de algunos, ¿no? Ahora, nos has traído encuestas. Así es. A ver, ¿de cuándo son? ¿Son después de cuál debate? Esta tiene la toma del primer debate, correcto, de la primera fecha del debate. Y tendremos una todavía para el domingo que recién recogería la segunda fecha del debate. Es la última, pero de ahí ya me pasas por abajo. Ok. Sí, porque podemos difundir, pero de manera privada. Sí se puede, muy bien. Vamos con compartir. este primer cuadro. Atención, encuesta post-debate. Es encuesta nacional. No es el simulacro, hay que hacer la precisión. Enzo. Correcto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Candidato a la presidencia, ¿cómo están los candidatos después de la primera semana de debate? Correcto. Después de la primera semana de debate tenemos a Rafael López Aliaga liderando las encuestas con un 14.42%. Luego viene en segundo lugar Keiko Fujimori con un 13.17%. En tercer lugar, López Chao con un 8.7%, César Acuña con un 5.5%, viene atrás Carlos Álvarez con 5%, Nieto con 4.5%, Luna con 3.42%, Lescano con 2.9%. ¿Qué es lo que te revela más o menos esta intención? Vamos a terminar con la... Correcto. Ricardo Belmont con 2.5%, Joe Forsyth con 2.5%, Roberto Sánchez con 2.4% y Wolfgang Grosso con 2%, ¿no? Ningunos 14.5%, otros 15.9%, nulo 2%. Bueno. Vamos a la primera, sí, para ver los primeros lugares. ¿Cómo analizar esta fotografía después de los 3 primeros días de debate? Correcto. Lo que aquí vemos es que los primeros lugares se mantienen en lo que desde el inicio vimos, ¿no? López Aliaga y Keiko Fujimori han hecho una votación bastante dura, han tenido un desempeño en el debate diferente, cada uno optó por una estrategia diferente. Rafael López Aliaga optó por no confrontar mucho, por bajarle bastante la línea a la confrontación, que es algo que él ha solido hacer, digamos, en campaña, mientras que en el caso de Keiko Fujimori ha optado también por ablandar un poco más su imagen, no ofrecer algún pacto de paz a López Aliaga, pero
no dejó de atacar a los candidatos de izquierda, ¿no? Como siendo esa ala confrontacional que antes la tenía Aliaga y ahora la ha tomado ella, ¿no? Como parte de su estrategia política, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha ayudado a López Aliaga a ponerse nuevamente en el primer lugar? Bueno, en realidad a él lo que lo ayuda mucho es el tema de la estrategia que está siguiendo, que uno, así como en el debate, también en la plaza pública ha disminuido un poco la confrontación y está dedicado más a recorrer el país, a mostrarse incluso en escenarios complejos. Se le ve en contacto diverso con el tema de dar a conocer sus propuestas más importantes, claro, ¿no? Entonces, esos temas él ha podido capitalizar mejor y se le ve que es un candidato más de propuestas también a la hora del debate, ¿no? Muy bien, vamos a estar atentos a tus encuestas, Enzo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros comentando un poco acerca de esta jornada previa, ¿no?, del debate y también de las encuestas. Como siempre, un gusto. Gracias.